y hoy día nos acompaña y nos va a presentar debates y perspectivas latinoamericanas en relación a la universidad y la discapacidad. Así que Sandra, bienvenida, muchas gracias y tenemos 45 minutos para que nos puedas hacer tu presentación. Gracias, Arlet, por vos y todo el equipo que hizo posible que yo hoy esté. Y en esto que decía de las fechas, es porque la semana pasada fue la Cumbre Global de Discapacidad, muy controversial, que si quieren después podemos charlar algo, y generosamente pudimos cambiar la fecha para estar presentes. En principio yo me siento una compañera más de cualquiera de ustedes, una trabajadora que tuve la afortunada posibilidad de juntarme con otros con tantas ganas como yo y fuimos armando la red. Lo que yo voy a intentar compartir es algo que podría haber hecho cualquiera de ustedes y cada vez que estoy en un espacio así que te potencia, te da ganas, ya se me fueron ocurriendo algunas otras cosas para sumar a la red. Así que mientras yo vaya contando de qué se trata la red, si a alguno se le ocurre algo para sumar, siéntanse partes. Así es como nosotros fuimos armando esta red. Por otro lado, mientras las escuchaba a las chicas, que me parecieron excelentes las presentaciones, en un momento me imaginé como habrá sido hace unos años las discusiones de por qué las mujeres no votaban, y hoy a la distancia nos parece algo, qué loco, ¿no?, que pasara eso. Me imagino dentro de unos años otro grupo de personas diciendo, ¿saben que antes se discutía por qué las personas con discapacidad tienen o no pueden estar en la universidad? Me parece que hoy lo que tenemos que darles contenido a este proceso, pero no lo podemos poner en discusión. Y sí coincido con lo que decías, Alejandra, me parece que hay que dejar de hablar de la discapacidad y empezar a hablar de qué nos pasa a las instituciones, qué universidad queremos, qué educación queremos. Y aunque soy muy defensora del nada sobre nosotros y en nosotros, también soy muy crítica porque me parece que si seguimos poniendo como oposición o como veredas enfrentadas nosotros y otros, no estamos posibilitando de pensarnos como un continuo y que estamos más cerca de lo que creemos. Entonces a veces no es tan fácil quiénes son nosotros y quiénes son los otros. Bueno, no sé, se me ocurrió esto para empezar. Les voy a contar un poco algunos temas que pensaba compartir acá. Los antecedentes y la creación de la red con los objetivos, quiénes somos, cómo fuimos creciendo, cuál es nuestro posicionamiento político, cómo estuvimos trabajando en diferentes líneas y cuáles serían nuestras proyecciones. Para la intérprete, si hablo muy rápido, frename. A ver, siempre digo que los que estamos en el tema de la discapacidad ya nos parece que esto es conocido, pero siempre hay alguien nuevo que no conoce y está bueno compartirlo. Y hay muchas cosas que también traje que ya se presentaron. Digo, y todos nos posicionamos y nos paramos desde el modelo social, pero hubo un modelo tradicional donde se los mató, se los encerró, donde creían que la causa de su discapacidad tenía que ver con cuestiones religiosas y nadie las ponía en discusión. Pero también saber que los paradigmas no es que se anulan, digo, convivimos. Hay mucha gente que sigue creyendo que no son ciudadanos, que no sé para qué viven. Bueno, ahí tenemos que estar nosotros dando información. Después sí pasamos al modelo médico o el modelo científico, que hay que aclarar que no es que nosotros decimos que es malo, que hay que criticarlo. Sí hay que cuestionar que cuando se cree que la causa de la discapacidad tiene que ver con lo orgánico, con lo biológico, no quedar pegado a eso. Porque a muchas familias un diagnóstico les sirve, les aclara, les ordena. Pero lo que hay que tratar es que en esa familia se siga hablando del nombre propio y no del diagnóstico. Es decir, que hablemos de la persona, no de los diagnósticos. Pero apareció el modelo social que empezó a decir, miren, la causa de la discapacidad está en el contexto. Y ahí es donde nos tenemos que revisar nosotros qué hacemos o qué dejamos de hacer para que alguien, y ahí me gusta aclarar siempre, nadie elige ser discapacitado. Es decir, no es un lugar que eligieron para militar, para identificarse. Les tocó, y en ese les tocó, quedan subsumidos a que un otro se siente con poder para decir en qué lugar puede estar o no, qué cosas puede hacer o no. Y acá pongo 3 fotos, se las describo para las personas ciegas. En el modelo tradicional,
Este es un ejercicio que hago con mis alumnos que pido que describan la foto. Acá por tiempo no lo voy a hacer, pero no se sabe si es una jaula, una cárcel, donde hay 15 hombres desnudos. Bueno, este es un neuropsiquiátrico argentino que fue intervenido hace unos años. Es decir, mientras que podría pensarse que es uno del paradigma tradicional, el director de ese hospital seguramente estudió, hizo el doctorado y, como decía Arlet, es un producto de la universidad, ese profesional. En el modelo médico, la foto que está es del baño, que a mí me parece súper significativa. Cuando uno mira la foto que identifica hombre, mujer, discapacidad, vamos naturalizando, incorporando que parecería que hay 3 clases de personas: las mujeres, los varones y los discapacitados. Y va quedando como sutil que parecería que los discapacitados entonces no tienen género, porque da lo mismo si van mujeres, varones. Y en esto les cuento que en Argentina hay una movida muy fuerte con el LES, empezar a hablar de muchos otros grupos y ya no de mujeres y de varones. Y la tercera foto del modelo social, algo que para muchos podría ser muy simple, que es estar solo esperando un colectivo para elegir a dónde ir, que una persona en silla de ruedas pueda estar sola en la ciudad queriendo subir a un transporte público, casi que parece una película de ciencia ficción. Bueno, a eso aspiramos, que esas cosas tan elementales y simples puedan ser de uso cotidiano. Y en esto, a ver, cada vez que yo hablo y empiezo a profundizar más, siento que la cosa es más simple de lo que creemos, que tenemos que descomplejizarla. Tenemos que dejar de preocuparnos tanto por el cómo decimos. Yo antes me enojaba mucho cuando escuchaba esto, si necesidades educativas especiales, capacidades diferentes. No nos quedemos entrampados en eso. Es necesario discutirlo, pero ante todo tenemos que revisar qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Quién me ayuda? Bueno, ahora voy a pasar un videíto de menos de 10 segundos que aclara y me parece que nos grafica qué es esto de del modelo social y de las posibilidades que se le ofrecen a una persona para que pueda ser lo que quiera. In 20 years, man may be able to live on the moon. In 40 years, we may get to Mars. During the next 200 years, we may be able to leave the solar system and head for the stars. But meanwhile... Bueno, a veces suele ocurrir. Él lo que dice ahí, nos gustaría ir al supermercado a dar una vuelta a la manzana o recorrer mi ciudad. Pido disculpas a las personas ciegas que no está subtitulado el español. No, listo, ya... Pero me parece que esto, digo, en otras circunstancias, alguien con una discapacidad así puede ser discriminado, dejado en su casa, que creo que es lo que pasa en las mayorías de las veces. Pero que hoy la universidad y la tecnología pueda dar las herramientas para que una persona pueda decir lo que piensa, pueda estudiar, pueda compartir, me parece que son pequeños ejemplos y con esto tampoco caer en que son los superhéroes. Me parece que a la discapacidad o la sobrevaloramos y son los héroes que ganan los Paralímpicos o los ninguneamos, ¿no? Y no parecen que existen. El tema es que podamos ir juntos a tomar un café, a charlar y sentir que somos compañeros, que estamos al lado. Cuando pensamos la discapacidad en la educación superior, lo primero que aparecen son las barreras arquitectónicas. Y está bien, digo, a ver, es verdad, si hay barreras no se puede ingresar. El tema es que muchos quedan solo en esa instancia y creen que hay que pensar y trabajar para que sea accesible desde lo edilicio y se limitan a no encontrarse, digo, con personas. Solo es una cuestión de decisión política, de presupuesto y se hacen las rampas, los ascensores y los baños. Bueno, creemos que esa etapa hay que superarla y pasar a otro punto que tiene que ver el apoyo a las personas con discapacidad. Y acá una lectura que se me ocurre compartir con ustedes es casi todas las universidades latinoamericanas, cuando se piensan políticas en relación a las personas, solo se la piensa para los estudiantes. Y me parece que tenemos que empezar a incorporar a los docentes y a los trabajadores con discapacidad en las universidades dentro de las políticas de apoyo. Pensarnos como comunidad universitaria y no solo, digo, a ver,
Es verdad que la urgencia es el estudiante, pero no dejemos a los otros sectores sin políticas. Pero para mí, la principal actividad, y en esto a ver no sé si es la principal, la urgente son los estudiantes, pero una que es fundamental es cómo trabajamos para la formación de los futuros profesionales. Si esperamos que cambien los planes de estudio, no van a pasar años. Mi propuesta es que todos los que estamos en áreas de gestión vinculados a la discapacidad, además de hacer todo lo que hacemos, que formemos un pequeño grupo que vaya a recorrer diferentes carreras y dar una charla. Digo, el estudiante de abogacía que alguna vez viene en un grupo de estudiantes con discapacidad y le hablan de la convención, no se lo olvidan más. Estudiantes de arquitectura que vengan a un grupo de personas usuarias de silla de ruedas y le hablan o los hacen sentar por un ratito en una silla de ruedas, no se lo olvidan más. La idea no es que propiciemos que sean especialistas en discapacidad, sino que en sus prácticas cotidianas y en su tránsito por la formación piensen con criterios accesibles. A la gente de informática, si un día trabajan y les dicen apaguen la pantalla y hoy vamos a trabajar en qué sería un criterio de accesibilidad, no se lo olvidan más. Entonces, esa me parece que es así como una propuesta, un desafío a los que estamos en la gestión de corrernos un poco de nuestras áreas y pensar que tenemos una oportunidad histórica de cómo se forman los profesionales. Y después la gestión. Cómo logramos articular con los decisores de políticas en instalar políticas inclusivas, cuestiones de accesibilidad y destinar presupuesto que es necesario. Todo eso articulado entre la docencia, la extensión y la investigación en forma transversal. ¿Cómo se creó la red? A ver, en el año 2005, muchos que estábamos en el tema de discapacidad nos pidieron desde los gobiernos que hagamos un informe sobre en qué situación estaba la discapacidad en las universidades, porque lo pedía IESALC UNESCO. Ese año se juntaron en Venezuela los ministros de educación de todos los países latinoamericanos y presentaron un informe que no fue bueno en algunos casos. De hecho, el de Argentina se sacó rápidamente, pero sirvió. Fue un primer material que quedó instalado sobre qué es lo que hay a nivel latinoamericano. Y en ese encuentro, en las conclusiones, pusieron crear redes para trabajar la temática en las universidades. Cuando un grupo de trabajadores de las universidades nos empezamos a vincular y Argentina lanza una convocatoria para crear redes latinoamericanas, decidimos, aunque ninguno de nosotros había ido a Venezuela, tomar esas conclusiones y hacer una red que cuando propusimos el proyecto se iba a llamar Red Iberoamericana. Y ahí hay dos fotos, una de abril de 2009, cuando se lanzó la red, que estamos en la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad muy grande, con mucho prestigio, vinieron todas las autoridades, se celebró la red, pero en la foto de al lado hay una mesa de tenis de mesa o de ping-pong, donde ahí discutimos y armamos el documento, y entre las discusiones que tuvimos fue que no se iba a llamar Iberoamericana, se iba a llamar Latinoamericana, porque queríamos rescatar nuestra historia. Y acá voy a contar algunas cuestiones. Yo me formé con el máster de Salamanca y discutí muchísimo con Verdugo, que es así, el referente de la discapacidad. Y ahí todos los latinoamericanos que hicimos esa maestría, nos dimos cuenta que la mayoría trabajó sin recursos y que ninguno escribía lo que hacía. De hecho, España te preguntaba, ¿está escrito? No, no existe. Ninguno de nosotros en esa época se nos ocurría que había que escribir lo que hacíamos. Lo hacíamos porque nos parecía que era obvio, natural, y tampoco teníamos tanta certeza de lo que si hacíamos era bueno o no. Entonces decidimos unirnos, pensarnos y producir textos porque entendíamos que desde lo latinoamericano teníamos deudas sociales en relación a la investigación y cómo pensar la discapacidad. Uno de esos ejes es trabajar los pueblos originarios y la discapacidad, que no tenemos tantas investigaciones hechas y me parece que eso lo tenemos que seguir haciendo para conocer nuestra historia. Bueno, siempre cuando llego a este punto como que me aburro. Los objetivos de la red es pensar la discapacidad desde los derechos humanos,
Me aburro porque me parece que esto está escrito y podemos avanzar en otras discusiones. Nos quedó corto, es como pensar la accesibilidad desde lo edilicio, comunicacional, actitudinal, en relación a las prácticas, que se curricularice, es decir, que se ponga como contenido, que se intercambien experiencias. Bueno, después si quieren las leen. ¿Cómo fue creciendo la red? Empezamos siendo un grupo de Argentina y Colombia, y a los otros años hacemos un encuentro en Cuyo, y esta es una anécdota linda porque cuando estábamos en Mendoza, en un encuentro de la red, había muchos referentes chilenos que no se conocían entre ellos. Se conocieron en Mendoza y al otro año decidieron hacer la red en Chile. Y nuestro propósito como red latinoamericana es buscar que cada país se organice e intercambien sus experiencias. Y ahora van a ver cómo seguimos creciendo desde un lugar muy genuino. Esto sí es lo bueno de la red, que quienes estamos es porque el tema nos interesa. No está ocupado por cargos políticos que son transitorios. Estamos los que hace rato nos estamos dedicando al tema. Miren cómo crecimos, que hoy hay redes en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador y en México. Pero también somos reales, y esto fue desde que, menos Costa Rica, que ya existía desde antes, el resto lo fuimos formando desde que se creó la red. En otros lugares lo que tenemos son referentes personales, y así fuimos empezando, o referentes de algunas universidades. Pero el objetivo es que cada país pueda juntarse, compartir, pensar políticas en clave regional. ¿Cómo nos posicionamos políticamente? Con la CRES, que es la Conferencia Regional de Educación, que pertenece a UNESCO, y así como históricamente repetimos un postulado que es la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y un deber del Estado, yo siento siempre hasta vergüenza de en tan pocos segundos decir tantas injusticias, porque esto lo decimos todo, pero nadie se lo hace propio, ni dice cuántos quedan afuera. ¿Cuánta gente hoy no puede acceder a la educación superior? Entonces me parece que está bárbaro que lo sigamos defendiendo, pero démosle más contenido y más lucha. Y en relación a la lucha, me solidarizo con la Universidad de La Serena, con la lucha que está haciendo, porque hoy, y en esto con Chile en general, lo que cuesta defender la educación superior como un bien social y como un deber del Estado. Y para nuestra sorpresa, cuando creamos la red no teníamos aspiraciones, queríamos primero consolidarnos nosotros, nos fuimos encontrando con convocatorias que ahí nos hizo dar cuenta en qué lugar estábamos. Cuando se organiza la Conferencia Regional de Educación en Córdoba en el año pasado por los 100 años de la Reforma, invitan a la red a ser parte de la CRES. Y aunque no se note en la foto, porque es muy mala la imagen, si uno entra en la página de la CRES, va a encontrar dentro de los documentos de ese encuentro el de la red latinoamericana. Esta foto la inventé, en realidad. Yo creí que existía y cuando empecé a preguntar en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y después las chicas me decían que no estaban, pero para mí, gracias al Photoshop, la pudimos hacer. Que es una pintada en una pared que dice, la realidad está afuera. Me parece que los universitarios estamos muy cómodos discutiendo sobre la discapacidad, hablando de la discapacidad, investigando a la discapacidad, pero no tenemos ni idea lo que le pasan a las personas y a las familias donde vive alguien con discapacidad, por qué situaciones pasa. En eso siento que no estamos yendo por un buen camino, que nos faltan abrir más las puertas para conocer, ya que esas personas, no hay tantas personas con discapacidad hoy en la universidad, que busquemos mecanismos y formatos y puentes y diálogos para quienes hoy están estudiando sepan de qué se trata las situaciones por las que atraviesan las personas con discapacidad. Y hay diferentes fotos que no les debe llamar la atención a ninguno en relación a carencias estructurales y de desigualdad en Latinoamérica, y la de abajo es una foto de una marcha que hubo muy poco en Argentina, que es la marcha de las sillas vacías por el desvaciamiento de políticas vinculadas a discapacidad. Algunas líneas de acción. Una tiene que ver con la accesibilidad edilicia, esto que conté, y voy a contar rápidamente una experiencia argentina que
orgullosa de ser de la universidad pública, insisto, gratuita. Eso lo que quiere decir es que es cómo se distribuyen los recursos, porque todos los países pueden elegir en qué invertir o dónde poner la inversión social. En Argentina, cuando empezamos a reclamar que nuestras universidades no eran accesibles, en estas discusiones, desde el Ministerio de Educación, nos dicen, ¿de cuánta plata estamos hablando? Era imposible, en ese momento éramos 45 universidades públicas. Y decidimos juntarnos y hablar y discutir, y en esa discusión lo que surgió con arquitectos, con áreas de gestión, con personas con discapacidad, era armar en un nombre que le pusimos CIMA, Circuito Mínimo Accesible. ¿Cómo poder identificar módulos de barreras inaccesibles en cada facultad y a ese módulo ponerle un valor? Lo bueno de esto es que todas las universidades del país hicieron ese relevamiento con personas con discapacidad y tenían que ir presentándolo al Ministerio de Educación para que se los apruebe. El Ministerio de Educación aprobó muchas se hicieron a cabo, pero lo más interesante es que cada universidad pudo tener un estado de situación de cuán inaccesible era y qué debía hacer en caso de querer modificarlo. Eso me parece que fue un buen ejemplo de gestión, primero porque fuimos muy solidarias unos con otras, es decir, enseguida salimos a acompañar a otras universidades y que sea equitativo para todas las universidades del país y no solo para algunas. Otra línea de acción de la red tiene que ver con la red de estudiantes, que se creó particularmente acá en un encuentro que hubo entre la gente de Comahue y Temuco, con José, que espero poder verlo en estos días y abrazarlo, que es una persona muy querida, y conformaron la RELPI, Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión, con todas las particularidades que implica ser militante estudiantil, por los tiempos, por la transitoriedad, pero son un elemento clave, porque la denuncia hecha por los estudiantes tiene un impacto que no lo tienen hecho por otros sectores. Vamos a contar las líneas de investigación, características en relación a la transversalización, que es lo que a mí más me gusta trabajar. Una deuda que tenemos principalmente con la comunidad sorda, y hoy Alejandra pensaba cuando hablabas de los sectores, qué pasa con los de salud mental y todas las cuestiones psiquiátricas en la universidad, qué estamos haciendo las universidades con esta población, cómo se está trabajando la articulación con la comunidad, con las bibliotecas, que para nosotros son claves dentro de las universidades para pensar políticas accesibles, algunas publicaciones que tenemos, las historias de los encuentros y el trabajo de red en redes. Bueno, esta es una imagen de los lugares donde nos fueron invitando para que contemos historias de la red. La primera tienes una foto de Francia. Hubo un coloquio internacional de investigación franco-latino y ahí nos pasaron dos cosas. Una es que fuimos una delegación muy grande. Ahí hay una foto de todos los latinoamericanos haciendo la seña en lengua de señas de lo latino. Y ahí lo que dijimos en el acto de apertura, que el mismo orgullo y emoción que nos producía estar en París hablando de lo que nos gustaba hacer, era la misma contradicción de qué hacíamos en París hablando en nombre de la discapacidad latinoamericana. Moraleja, no nos invitaron para el segundo encuentro. Ahora el cuarto va a ser en Canadá en el 2020 y ahora estamos otra vez habilitando los diálogos. Y sí, por primera vez nos invitó Madrid el año pasado en el Congreso de la ONCE y fue muy interesante compartir. Creo que los europeos se fueron muy asombrados de conocer lo que teníamos a nivel latinoamericano con un criterio de solidaridad y acompañamiento, que me parece que a Europa eso todavía le falta. Participamos en encuentros de investigación en carácter latinoamericano. Colombia nos invitó a discutir, que es el primer país que saca los lineamientos de política de educación superior inclusiva, invitó a la red a que lo discutamos, nos invitaron a varios encuentros en relación a objetivos de desarrollo, participamos en la CRED, empezamos a tener lugares, y en eso tengo otra convocatoria para hacer a todos nosotros que estamos en el campo de la discapacidad. Está bárbaro que vengamos a estos encuentros donde hablamos de la discapacidad entre nosotros, pero me parece que el mayor desafío es ir a lugares donde no se habla de la discapacidad, en congresos, jornadas, encuentros, lo que sea, de cualquier tema, y ahí llevar la discapacidad.
o ir con un intérprete de lengua de señas y dar la charla, o en un momento dar la charla y apagar la luz y decir, bueno, así los ciegos entienden, no saber, llevar nosotros a los lugares donde no se habla de la discapacidad, porque esto está buenísimo, nos hace bien, pero no alcanza. Así que esa es otra propuesta para hacer. Bueno, a nivel latinoamericano, varios países conformaron sus redes de estudiantes. Está en Ecuador, está en Chile, está en Argentina, está en Venezuela, está en Guatemala, está en México. Bueno, y apostamos a que sigan siendo parte activa y militantes de la red. En investigación. En esto voy a contar una experiencia que tiene Colombia, que nos parece maravillosa y también marca un poco el estilo que queremos darle a la red, que es en un portal. Cuando lo quise probar en esta semana se cayó, que es www.coloquiodiscapacidad.com, donde Colombia juntó todas las investigaciones de los últimos años. Los que nos dedicamos a la investigación, encontrar en un lugar accesible, gratuito, donde estén todas las investigaciones, con la bibliografía, estado de arte, es maravilloso. La idea es poder hacerlo a nivel latinoamericano y ahí estamos viendo quién puede ofrecer los recursos para ese repositorio donde todos aportemos lo que tenemos. Y ahí Colombia tuvo una experiencia muy interesante. Desde el Ministerio de Salud convocó a todos los que habían hecho tesis o equipos de investigación en relación a la salud y puso a discutir cuál de ellas se podía llevar a cabo. A ver, ¿quiénes de nosotros los investigadores pensamos alguna vez que nuestros productos puedan ser usados? ¿Y a cuántos políticos y gestores se les ocurrió ir a la universidad a preguntar qué se está investigando para llevar a cabo? En relación a eso, hay un encuentro que hicimos en Paraná, en Argentina, donde ahí está el mapa, con un nombre medio raro porque se llamaba Intercambiando conocimientos bajo una praxis de reciprocidad. Somos complicados a veces los académicos. Pero ahí lo que se quiso hacer era, bueno, acá hay una foto de Colombia, que es maravilloso cómo trabajan los encuentros regionales para llegar al Colombia, pero quería mostrar la foto de Argentina, donde la pregunta era, ¿cuántos de los que investigamos en discapacidad le fuimos a preguntar a las organizaciones de personas con discapacidad qué necesitan que investiguemos? Y a las organizaciones de personas con discapacidad le preguntábamos cuántas veces fueron a la universidad a decir necesitamos que investiguen este tema. Para que vayamos anotando, son, me parece, posibles pistas para seguir pensando una universidad comprometida con la realidad y que las organizaciones de personas con discapacidad sientan que la universidad tiene que cumplir ese rol. Ahí conformamos una red de investigadores e investigaciones. Bueno, nos está costando sostenerla, así que si alguno quiere tomar la posta de esto, bienvenido. En relación a la transversalización, y acá voy a ser autorreferencial y voy a contar mi experiencia, porque me gusta, porque aprovecho para contarlo. Yo soy profesora de educación física y estoy a cargo de la materia de discapacidad en mi universidad. Cuando yo estudié no existía la materia. Después que me recibí, hicimos seminarios, discutimos un montón hasta que en una reforma del plan de estudios se puso la materia en el último año. Me pareció por un lado un gran logro, pero después sentí que era una trampa, porque si un estudiante preguntaba en primero o segundo año en relación a la discapacidad, la respuesta era ya van a cursar una materia donde van a hablar de la discapacidad. Entonces lo que yo empecé a hacer es recorrer materias de amigos y pedirle que dé su clase sin modificar el contenido, con alguien en silla de ruedas, con alguien con los ojos tapados, que podríamos discutir si sirve o no. Yo creo que esto de ponerse en el lugar del otro es bastante falaz, pero bueno, no encontramos otra forma. Y poco a poco logramos que ciertos profesores, por ejemplo el de básquet, incorporen sus cursadas una clase que es básquet en silla de rueda ya sin mi presencia. En vóley, dan una clase en vóley sentado sin mi presencia. Empezaron a ver prácticas que se dan en la comunidad en relación a la discapacidad sin necesidad de ser expertos en discapacidad. Empezar a conocer que hay muchas más prácticas de las que uno cree. Después nos enteramos en la universidad que iba a haber un tren universitario y ahí salimos a preguntar, ¿el tren es accesible? Y tuvimos que hacer una intervención, fuimos con un compañero nuestro en silla de rueda, evaluamos si era accesible y solamente hubo que hacer una modificación
y cuando se inaugura, la foto era con la silla de ruedas. Entonces, digo, a ver, son como luchas que hay que ir haciendo adentro, pero tratar de estar atento a toda política que haga la universidad, llevar la pregunta si es para todos. Y ahí estar acompañando, asesorando. Otras estrategias que nos damos, y la foto de abajo es en un encuentro de mujeres. En Argentina son muy grandes los encuentros de mujeres, de miles y miles de personas, y ahí nosotros como universidad lo que hacemos es dar parte del equipo de intérpretes para que empiecen a marcar presencia. Es decir, cuando haya congresos o eventos que venga mucha gente, aunque no se hable de discapacidad, la figura del intérprete es muy valiosa. Igual, empieza a demostrar que hay otras formas de comunicar en la universidad. Y si no entramos en ese círculo vicioso, ¿para qué voy a poner un intérprete si no hay sordos? Y el sordo dice, ¿para qué voy a ir a la universidad si no hay intérpretes? La otra foto tiene que ver con la guardia edilicia. Hay sectores claves en la universidad. Unos son los responsables del ingreso. Guardia edilicia en Argentina es quienes cuidan. Y nosotros les damos una charla, una capacitación, y lo que les decimos es que en su cara, que en su gesto, se materializa una ideología. ¿Qué quiere decir esto? Que según la cara que le pongan, es lo que piensan. Y ese pibe, esa estudiante, va a llegar a su casa y va a decir, no, en la universidad me dijeron. No va a decir el de la guardia edilicia, el de la categoría. No, no. Entonces digo, a ver, son un rol fundamental que puedan entender que no pasa por una voluntad individual y que te llame la atención ciertos cuerpos para que puedan acceder a la universidad. Y otra estrategia, por ejemplo, que nos dimos desde nuestro área de discapacidad, ir a todos los comedores, buffet o cantinas, no sé cómo se llama acá, y llevarles un menú en braille. Digo, a ver, empezar a aportar ideas, porque creo que muchas de las cosas no se hacen por desconocimiento. En relación a las bibliotecas, creemos que desde las bibliotecas es el área de responsabilidad donde se deben producir los materiales accesibles. Primero se creía que era solo para los estudiantes ciegos. Después empezamos a aprender que muchos otros sectores les sirve tener los textos en otros formatos para que después lo puedan bajar a sus computadoras y leer. La idea sería, en esta lógica solidaria, si cada vez que una universidad digitaliza textos, subirlos a un repositorio para que queden a disponibilidad de cualquier otra universidad o estudiante que quiera acceder a ese material. Está costando, pero principalmente está costando por cuestiones técnicas. Si alguien de ustedes alguna vez digitalizó un material, hay que ponerse de acuerdo cómo numerar las páginas, cómo poner las tablas, cómo describir las imágenes. Pero bueno, esta es una línea que se está tratando de fortalecer, primero en cada país, para después pensarlo en clave latinoamericana y respondiendo al Tratado de Marrakech, que habilitaría que los materiales puedan tener formato accesible. Y otra línea que estamos propiciando es que todo sea con formato QR. Me parece que esa es otra estrategia que se puede llevar desde las universidades a las diferentes áreas sin que ningún diseñador se ofenda cuando hace un cartel que nosotros le vengamos a decir qué implica ser accesible. Si toda esa información que está en el cartel se lleva a un QR y ese QR te lleva a lengua de señas o a la audiodescripción, empezamos a instalar lógicas de comunicación que rompen con el modelo único. Comunidad sorda. Hoy en casi todas las universidades tenemos estudiantes sordos, lo que no todas las universidades están garantizando al intérprete. Y en esto coincido, la formación de los intérpretes todavía es muy escasa. La defensa del derecho al trabajador intérprete también, digo, a ver, hoy le estamos explotando de las horas que ella lleva ya interpretando. Tenemos que aprender, tenemos que empezar a reglamentar, a estudiar, pero hoy los sordos están marcando una imagen, digo, a ver, una foto de qué implica una universidad accesible. ¿Qué nos pasó en mi universidad? Nosotros hoy tenemos 15 estudiantes sordos. Creíamos que con la figura del intérprete alcanzaba y se hizo selección de intérpretes. Después nos dimos cuenta que tuvimos que convocar a un asesor sordo, porque nos quedaban muchas cuestiones afuera, porque aunque se hable de equiparación de oportunidades, que sería, por ejemplo, el apoyo de un intérprete, la historia de los estudiantes sordos tiene tantas desventajas, y hoy hablaban ahí de la formación secundaria. En Argentina particularmente, muchos sordos que vinieron a la universidad no manejaban el español escrito. Y bueno, nos tenemos que hacer cargo, digo, porque el título secundario se lo dieron. Entonces, hoy estamos instalando en muchas universidades el lenguaje, en la lengua de señas como primer
lenguaje materno, y el español como segunda lengua. Entonces, en todos aquellos donde piden idioma, nosotros propiciamos que al sordo le reconozcan como segundo el español y estamos dictando cursos. Y ahora lo que estamos intentando de armar son encuentros de intérpretes, porque hay que trabajar en cómo arman las reglas, cómo acuerdan las señas, cómo acuerdan cuestiones. El rol del intérprete en la universidad, que no es el ayudante del profesor, ni el maestro integrador, ni el acompañante. Bueno, todavía nos queda mucho, pero bienvenido todo lo que no sabemos hacer, porque hace años de esto ni se hablaba. Y sí, una deuda que creo que todavía la tenemos muy poco trabajadas son las cuestiones de salud mental. Todos estos estudiantes que vienen con diagnósticos, parece psiquiátricos, que asustan, que parecería que ponen en peligro la titulación. Y en esto también Colombia tiene un gran trabajo hecho con una fundación que llama, son un colectivo que llaman Usuarios Sobrevivientes de la Psiquiatría. Me parece que ahí también tenemos que seguir dialogando todas las cuestiones vinculadas a salud mental y, bueno, invitar a que sigamos pensando universidades para más gente. En relación con la articulación con la comunidad, en esto Perú tiene una gran experiencia que son las clínicas jurídicas. Y hoy, como contabas vos, Carola, lo de presentar demandas a Naciones Unidas, desde la Universidad Católica de Perú se presentó una demanda por la esterilización de mujeres con discapacidad, fue llevada a Naciones Unidas por los instrumentos que hoy nos ofrece la Convención y salió un dictamen. Entonces me parece que está bueno que hoy las facultades de Derecho puedan ofrecer esta herramienta legal y política para marcar precedentes en relación a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y otra experiencia que está haciendo Colombia es con todo el tema de conflicto, y es trabajar con todos los usuarios o personas que quedaron víctimas de conflicto en relación a la discapacidad. Publicaciones. Así como parte de nuestra formación tuvo que ver es, paren de leer textos españoles y empecemos a producir textos nuestros, y la invitación era empezar a escribir. Pudimos hacer algunas publicaciones que sean de formato accesible, que cada uno sean de formato digital para que las puedan bajar en sus computadoras, y así tenemos en principio 3. Una se llama Discapacidad en Latinoamérica, voces y experiencias universitarias, que después yo le voy a dejar esta presentación para que la puedan bajar. Otra se llama Debates y Perspectivas en torno a la discapacidad en América Latina. Colombia pudo sacar un ejemplar que era en relación a investigaciones en discapacidad en Latinoamérica, y desde la Universidad Central, Cintia Duc ofreció también uno de las líneas de los ejemplares que sean en relación a textos vinculados a discapacidad. Y ahora el año pasado IESAL UNESCO sacó una publicación en relación a redes, y hay una publicación nuestra, y hace muy poquito, el mes pasado, Colombia sacó un texto que se llama Apropiación Social del Conocimiento en Discapacidad, Experiencias Latinoamericanas. Son pocas, sí, bueno, pero son algunas. Sigamos compartiendo, escribiendo. Articulación con otras redes. Bueno, a ver, me parece que es así como construimos. Y ahí está la red de expertos en discapacidad, la gente de UNESCO, Grupo Montevideo, que reúne a varias universidades del Mercosur, red de rehabilitación basada en la comunidad, la Red Internacional de Investigadores y Participantes en Integración e Inclusión Educativa, que es de Sardel Jacob, la coordina ella en México, y es al UNESCO, ICEBI, que es de Ciegos de Latinoamérica, RIADES, que es la Red de Amigos y Familiares de las Personas con Discapacidad, el Grupo Meta, que es un grupo de jóvenes que trabajan dice, estamos todos en acción, llevan haciendo talleres por Latinoamérica. La red de cátedras de accesibilidad y Arquisur son encuentros de cátedras de arquitectura y diseño que se juntan todos los años, y un eje tiene que ver con la accesibilidad. Bueno, me parece que esta es otra forma de pensarnos. A mí cuando me preguntan, bueno, a ver, ¿cómo describirías la red? Digo que la red es muy difícil de definirla. Es vivirla, y se ve en pequeños actos, en ser solidarios, en compartir lo que tenemos, es ofrecer tiempo de cada uno para sumar. Así que desde ese lugar digo, nuestra red no tiene reglamento, la vamos formando, construyendo y fortaleciendo con quienes estamos en ese momento siendo partes. Bueno, a ver, si queremos poner algo de teoría a todo lo que estamos diciendo,
dejemos de hablar de discapacidad y empecemos a poner en cuestionamiento la ideología de la normalidad. ¿Quiénes somos los normales? ¿O desde qué lugar nos posicionamos los supuestos normales? Y ahí hay una imagen, que es la de Leonardo da Vinci, cuando hizo El hombre de Vitruvio, que supuestamente es la imagen que suma todas las estadísticas corporales y morfológicas. Y la pregunta sería, ¿cuántos quedamos afuera de ese supuesto ideal de hombre? Entonces empezamos a revisar cuán reseteado tenemos, cuán incorporado tenemos el modelo de la normalidad y que parecería que todo pasa por el binomio normal-anormal, sano o enfermo, puede o no puede. Si empezamos a romper eso y pensar que tiene que haber una continuidad y que tenemos que romper con una única forma de ser, estar y compartir, pueden ser que se produzcan otras relaciones. Uno de los talleres que a veces propiciamos es cuerpos y autonomías en el territorio de la educación superior. Y esto en realidad lo que invita es, dejemos de hablar de la discapacidad y hablemos de la universidad. Mirémonos los de la universidad y digamos, ¿cuántos cuerpos todavía no están acá? ¿Cuántos sujetos todavía no están acá? Es decir, la universidad sigue siendo un espacio para pocos privilegiados. Entonces, revisémonos qué estamos haciendo para que no estén. Porque parecería que solo una característica por la forma de caminar, de moverse, de tener un cuerpo, hace que algunos nos sintamos con la autoridad moral de decir, espera que voy a pensar a ver si podés estar o no estar. Por eso la cuestión de derechos humanos es fundamental. No pensar la discapacidad como cuerpo biológico, sino como una cuestión de derechos. La red ya va a poner ahora el 10º encuentro que se va a hacer en Guatemala. Y ahí hay una historia de cómo se fueron haciendo los primeros. Y para mí un salto histórico tuvo que ver el 6º que se hizo en Bogotá en el año 2013, que ahí, digo, a veces somos muy autocríticos, pero haciéndonos cargos de las cosas que no estamos pudiendo hacer. Y ahí lo que nos dijimos fue que no había estudiantes en la red. Entonces el compromiso fue que al próximo encuentro que se iba a hacer en Chile, todas las delegaciones de los países teníamos que ir con un grupo de estudiantes. Y ahí fue cuando se conformó la Red de Estudiantes Latinoamericanos por la Inclusión. Y en ese encuentro vinieron un grupo de estudiantes de Guadalajara, México, y dijeron, nosotros queremos llevar el encuentro de la red a México. Y nosotros le creímos y dijimos, allá vamos. La única diferencia es que los encuentros se iban a hacer cada 2 años. Dijimos, no podemos esperar 2 años, no sabemos si le va a durar el entusiasmo. Y al otro año fuimos a Guadalajara, que es la foto de abajo, donde en ese panel somos 12 países, representantes de 12 países contando nuestras historias. Pero para nuestra sorpresa, la foto del medio, donde hay una persona con un asistente, era una persona sordo-ciega diciendo, nosotros también queremos estudiar en la universidad. Entonces digo, a ver, bienvenidos a estos espacios para que nos interpelen a nosotros de más gente que quiere estar, a ver, ¿qué estamos haciendo? Me parece que estamos muy cómodos eligiendo qué temas hacer, eligiendo qué temas discutir. Digo, me parece que todavía falta más denuncia, más reclamos, más compromiso. Y el último encuentro se hizo en Argentina con un carácter muy divertido. Digo divertido porque le quisimos cortar la cuestión académica, mucha actividad corporal, teatro, danza, talleres y con mucha participación de la comunidad. Bueno, la invitación es que todos nos encontremos del 16 al 18 de octubre en Guatemala. Veremos cómo hacemos, no importa, empecemos a hacer rifas desde ahora. Y para nuestra alegría, el lema tiene que ver, y la imagen que hay es de Latinoamérica, pero con la frase, el buen vivir en diferentes idiomas de pueblos originarios. Temas para seguir pensando. Uno es la interseccionalidad. Aunque a mí no me gusta mucho a veces poner palabras complicadas porque parece que eso nos hace más académicos, la interseccionalidad me gustó. Y es empezar a trabajar, todos los que trabajamos con grupos minoritarios, pueblos aborígenes, cuestiones de género, feminismos, son las mismas lógicas de expulsión. Empecemos a trabajar juntos. Empecemos a pensar lógicas, mujer, aborigen, con discapacidad, digo, si no queda como recortada, que cada uno investiga un pedacito, y porque las lógicas son las mismas. ¿Y cómo llevar temas a la academia? Ahí hay una foto que es una facultad de medicina,
donde estamos trabajando con un texto que hizo una compañera de Entre Ríos, magíster en trabajo social. El libro se llama Mujeres intensamente habitadas. Es su tesis, donde era el relato de 15 madres en relación a cómo fue lo que los profesionales les dijeron sobre sus hijos. El compromiso de muchos de nosotros fue que ese texto tenía que ser bibliografía para las carreras de medicina, que a los estudiantes de medicina había que decirle qué peso tenían esas palabras. Entonces, invito a que sigamos utilizando estos recursos de meternos en las aulas, pedir permiso y llevar la discapacidad, la discusión por la alteridad, por la otredad o por el nombre que le quieran poner, en todas las carreras. Proyecciones. ¿Qué nos proponemos? Por un lado, esto que les decía, empezar a registrar, estudiar e investigar más sobre qué pasó en relación a los pueblos originarios y la discapacidad. Que las universidades sean parte de los informes alternativos o informes sombra. En Argentina nos hemos dividido por región y somos las universidades los espacios locales donde se invita a las organizaciones civiles a que vengan a participar del informe sombra que se presenta a Naciones Unidas. Hacer más publicaciones, pensar alternativas para curricularizar el tema de la discapacidad en otras materias, poder hacer investigaciones con carácter regional, pensar en un posgrado virtual de carácter latinoamericano, oficializar un poco más esto de las pasantías de estudiantes o docentes que vamos de un país a otro, y mientras tomábamos el café ya se nos ocurrió empezar a armar una red de todos aquellos que están haciendo el doctorado vinculado al tema de la discapacidad. ¿Cómo nos comunicamos desde la red? Tenemos un boletín virtual mensual que ahora, cada vez que armo la presentación, voy viendo que desde el 2014, todos los meses, menos en enero, mandamos un boletín mensual con la información que nos mandamos, que nos compartimos. Y también le fuimos dando contenido. Una vez un estudiante nos dijo que estaba haciendo su tesis y que necesitaba información, así que mandó la pregunta al boletín con su contacto individual y fue su insumo para su investigación. Tenemos un grupo en Facebook, que es la Red Interuniversitaria Latinoamericana sobre Discapacidad y Derechos Humanos, y estamos trabajando en la página. Ahí abajo está el mail, red-universidadydiscapacidad.org, no, perdón, esa es la página. Siéntanse parte, empecemos a proponer nuevas líneas. Lo que decimos es que quien propone asuma el compromiso de llevarlo a cabo. Bueno, y para ir terminando, pensarnos ahora en una malla latinoamericana, que cada vez que ustedes se sientan solo viendo una injusticia, es decir, yo siempre digo que los que estamos en gestión nos encontramos con una cruda injusticia de alguien con discapacidad que quiere estudiar, pero después viendo cómo traducimos o cómo se lo decimos a un funcionario para ver cómo le llegamos. Ese momento donde uno a veces se siente solo y de una forma artesanal e íntima tiene que resolver esa situación, si nos pensamos que todos nosotros estamos viviendo situaciones similares a nivel latinoamericano, pensémonos como un movimiento que está avanzando. Y ahí me salió un textito que me gustó compartirlo, que dice: cada uno de nosotros y nosotras ocupa un espacio político. En la cotidianidad nos cruzamos y dialogamos con alguien. En esos encuentros se hacen nudos, lazadas. A veces son lazos fuertes, otras veces más sutiles. También pueden producirse un enmarañado, pero decidimos seguir juntos. Y así, en cada aula, en cada universidad, en cada país, se van entrelazando saberes, compromisos y experiencias conformando un entramado latinoamericano. Y ahí me gusta agregar que la red latinoamericana te aloja, te sostiene y te proyecta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Ajustadísima en los tiempos y particularmente agradecer la invitación que nos hace a ser parte de una red en la buena comprensión de que la red la hacemos todos, ¿ya? Creo que nuestras tres invitadas nos han mostrado el panorama nacional y el panorama latinoamericano y los enormes desafíos que tenemos en las universidades para seguir aportando a generar
mayor presencia y mayor participación de las personas en situación de discapacidad desde, evidentemente, la perspectiva de derechos humanos, retomando sin duda la dignidad humana y asumir entonces que todas las instituciones que estamos acá y quienes no están, tenemos que entender que mirar la discapacidad hoy día es un desafío país, en donde las universidades tenemos un enorme rol, y tomo el guante de ojalá empecemos a hablar menos de discapacidad, a señalizar menos cuando tengamos realmente una mirada cierta de que cuando hablamos de incluir pensamos en todas y todos sin etiqueta. Creo que esos son los desafíos. Bueno, para dar pie ahora al espacio de conversación, les recuerdo, quienes tengan las preguntas escritas, levanten la mano, y los estudiantes y los colegas que están del programa apoyando pasarán retirando sus preguntas o comentarios que tengan para poder organizarnos y empezar a conversar. Sí. Pedimos si pueden bajar un poquito la luz, por favor, porque llega demasiado directo aquí. Ahí sí, muchas gracias. Entonces, quienes tengan preguntas, comentarios, mientras las van haciendo llegar a los estudiantes que nos están apoyando en la actividad y que a quienes agradecemos porque nos han apoyado toda la mañana con las distintas actividades desde el registro, vamos a conversar un poco entre nosotras mientras nos llegan las preguntas. Y yo quisiera plantearle, la verdad es que siempre cada presentación a uno le instala muchas inquietudes y desafíos de decir hacia dónde podemos mirar, ¿sí? Y yo quisiera un poquito preguntarles a ustedes que pudiéramos conversar desde cada lugar en el cual ustedes están situadas hoy día, ¿hacia dónde creen que tendríamos que apuntar como país y como Latinoamérica para realmente generar mayor accesibilidad a todos los espacios de las personas en situación de discapacidad? No sé quién quiere comentar un poquito eso mientras. Me gustaría que cada uno lo pudiera comentar. A mí. Sí, bueno, en relación a la consulta de Arlet, yo estoy súper de acuerdo a lo que decía Sandra, que lo que nosotros deberíamos visualizar y apuntar ahora es dejar de hablar, digamos, de las personas estándar, como lo decimos, y personas con discapacidad, sino que todos los ajustes, digamos, el diseño, la accesibilidad, sea, digamos, para todo, que eso es algo también que nosotros como servicio hemos estado tratando todo este tiempo de concientizar. En el fondo, todos los ajustes que se hagan en el currículo, en el ámbito de educación y en todos los ámbitos, si tienen un diseño de accesibilidad universal, va a ser algo que nos va a servir, digamos, a todos en algún momento de la vida. Entonces, lo que nosotros deberíamos apuntar, realizar un trabajo. Y súper positivo lo que decía Sandra del trabajo que ellos han estado haciendo, de que en el ámbito educativo no se aboque el trabajo de las personas con discapacidad específicamente en adaptaciones, digamos, curriculares, sino que en todos los ámbitos, lo que decías tú, el tema de la minuta en el casino, que sea en formato accesible y considerar la variable, digamos, de inclusión de discapacidad en todos los ámbitos. Nosotros aquí específicamente, bueno, nos referimos, yo también me referí al tema de educación, pero también lógicamente en una universidad hay trabajadores con discapacidad, y es súper positivo apuntar también a eso, que las adaptaciones y la infraestructura no sea solamente enfocado a los estudiantes, sino que sean adaptaciones que todos podamos utilizar en algún momento, porque como yo les decía, nadie está ajeno a que en el día de mañana estemos en una condición de discapacidad, entonces va a ser algo que vamos todos a ocupar y a necesitar también en su momento. Entonces es un poco eso, ampliar la mirada en el diseño universal y en estas adaptaciones que sean en general, o sea, todos los proyectos, tanto el acceso al currículum como también los procesos, como decías tú, de selección de personal, si entra algún trabajador, o sea, que todo sea inclusivo, incorporar la variable, digamos, de accesibilidad. Yo voy a disentir. No estoy de acuerdo. Más bien que disentir, lo que quisiera es remarcar un punto.
¿cierto? Es posible que todos los que estamos acá tenemos ciertas convicciones, cierta ética, sabemos que existe un marco normativo, tenemos además, no sé, nuestro quehacer propio, disciplinario, profesión, etc. Y eso hace que demos por naturalizadas muchas cosas, pero esa naturalización, ¿sí? No hay que suponerla en toda la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hablo de diseño universal y digo inclusión de un estudiante con discapacidad como para todos, perfectamente la persona a cargo puede entender de que no requiere nada específico y que por lo tanto ella no tiene que hacer ningún esfuerzo disciplinario, técnico para incluir al estudiante y que éste se va a incluir por arte de magia echándole un poco de vaselina cuando entra en la sala. Eso no pasa. Entonces, yo creo que sí, está bien, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con que debe existir el diseño universal, pero también hay que saber cuáles son los límites del diseño universal. No porque yo tenga un currículo con diseño universal no tengo que hacer nada más. Y eso es algo muy dable en nuestro país porque nosotros tenemos una crisis del sistema educativo en general. Entonces, todo lo que está mal para todos, además para las personas en situación de discapacidad, es peor. Entonces, esa brecha, que es muy significativa, que es existente y que nosotros en la intimidad del aula, en la media y en la universidad sabemos que existe, no podemos hacernos los locos. Entonces no puede ser que en una institución de educación superior a una persona, ¿cierto?, que estudia educación diferencial, le enseñen braille digital. ¿Qué va a hacer alguien con braille digital para enseñar a una persona con discapacidad visual? Y eso sucede. Entonces es crítico y es peligroso porque en Chile, como tenemos una desregulación tan grande, ¿cierto?, de los currículum, de lo que pasa al interior de los distintos establecimientos, porque defendemos la libertad de enseñanza por sobre todas las cosas, es importante que cada profesional, ¿cierto?, que cada estudiante y también los apoderados sean muy conscientes de que tiene que haber determinados estándares. Y esos estándares hoy día son muy deficientes y por lo tanto, si bien estoy de acuerdo con todo lo que dicen las colegas, creo que a nosotros está bien que nos corresponda el hecho de decir sí, pero técnicamente hay que tener soluciones. Y en eso la red ha sido fantástica porque en realidad la red siempre ha colaborado, bueno, y el mismo Servicio Nacional de la Discapacidad que también está picaneando. Constantemente es como un zumbido en la mente. Entonces, si bien ciertos han sido unos apoyos enormes, es bueno que nosotros seamos capaces de transmitir que no todo es... no todas las soluciones son simples actos de voluntad, sino que también hay que formarse. Eso, y dar cuenta cuando no hay formación suficiente. Bueno, a mí me parece muy interesante la pregunta, pero me parece que hay que dividir el nivel de responsabilidad de cada uno. Es decir, los que tienen responsabilidad como política de Estado sí tienen que dedicarse. Digo, a ver, no que digan, no, dijeron que no hablemos más de discapacidad. No, hay que hablar, hay que hacer políticas, hay que invertir. Yo donde a veces tengo un punto ahí medio crítico es la presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad, que me parece que son actores claves, pero no hay que exigirles que sean militantes de la discapacidad todo el tiempo. Pero si pueden invertir un poquito de ese tiempo para hacer esto que estoy proponiendo de ir a dar charlas a otras carreras, el impacto es fuertísimo. Digo, no es lo mismo que yo pida hablar con un rector y me diga, bueno, vení a charlar, que yo vaya con alguien en silla de ruedas y que le digamos al rector, mire, tiene que bajar porque acá no hay rampas. Entonces, me parece que si cada uno puede pensarse qué responsabilidad tiene, que siempre se piensa en dos instancias. Una es instalar una política, a ver, marcar la presencia, pero informando. Y otra es llegar a un público que creemos que no tiene nada que ver con la discapacidad. Es decir, oyendo un congreso, a una charla, empezar a llevar la temática, pero que no sé si la palabra sería discapacidad, pero sí a lo mejor serían otros cuerpos que hoy empiezan a circular que la gente parecería que le llama la atención. Mira, vos estás en la universidad. A ver, ¿por qué es la pregunta esa? ¿Por qué te llama la atención que un cuerpo diferente al tuyo está en la universidad? Y me gusta hablar de cuerpo porque me parece que eso generaliza bastante. Pero que todos nos pensemos, a ver, como para cerrar tu propuesta, que podría dar para mucho más, esto, ¿qué responsabilidad tenemos por hacer algo o la responsabilidad por no hacer? Y que nos manejemos en dos instancias, pero exigirle al Estado que cumpla, que propicie políticas y que invierta.
Ok, muchas gracias. Creo que las tres comentarios son claves, ¿no? Nos invitan a posicionarnos desde los roles profesionales que podemos tener en las distintas organizaciones, pero también sin duda posicionarnos desde la esfera personal, ¿ya? Bueno, hay varias preguntas que he estado aquí ordenando. Y agradezco que hayan tantas preguntas relacionadas con la lengua de señas, ¿ya? Y preguntas en concreto vinculado a ¿qué hace Senadis o qué está dispuesto a hacer Senadis respecto del reconocimiento de la lengua de señas chilena y qué políticas o acciones está impulsando Senadis a nivel nacional para que efectivamente la lengua de señas sea reconocida como una lengua oficial? Y asociado a eso, también preguntas de si hay en Temuco clases de lengua de señas que sean gratuitas y si cuál es la formación, y ahí yo creo que las universidades estamos en un enorme debe, cuál es la formación universitaria disponible para los intérpretes en lengua de señas. Sí, así que creo que Carola nos puede comentar un poquitito eso y también vinculado a lengua de señas, luego para Alejandra, ¿cuál es el proceso de postulación y evaluación de intérprete de lengua de señas idóneo para las ayudas en el proceso de la prueba de selección universitaria? Carola. Bueno, en relación a los requisitos de educación para poder acceder a un curso, no hay. Acá en Temuco hay cursos, digamos, de lengua de señas, pero no son gratuitos. Nosotros como servicio tampoco contamos, nosotros las veces que nos hemos capacitado son cursos, digamos, que realizan diferentes establecimientos o intérpretes que son certificados, pero lógicamente tienen un costo. En relación a la formación y al reconocimiento de los intérpretes en lengua de señas, si bien ustedes decían son muy pocos, nosotros en nuestra región como servicio contamos con un listado que no son más de 10 personas que están reconocidas por la comunidad sorda, porque eso es súper importante, porque cualquiera acá puede hacer un curso de lengua de señas, cualquiera lo podemos hacer. Hay cursos igual online de lengua de señas, pero para que sean certificados y sean reconocidos por la comunidad sorda, son los que son realizados por personas que no son oyentes. Y como les digo, nosotros como servicio contamos con un listado que no son más de 10 personas en la región de la Araucanía y a nivel país también son muy pocos que cuentan con esta certificación. ¿Qué política nosotros estamos apuntando? Nosotros como servicio, bueno, a través de nuestros diferentes programas, de nuestros proyectos, tenemos el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos, tenemos también Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, que son proyectos que apuntamos, digamos, a los municipios, y así diferentes estrategias que a través de ellos existe la opción de que los que postulan, que no pueden ser personas naturales, sino que instituciones, organizaciones con personalidad jurídica, hay ítem para poder realizar capacitación en lengua de señas. Y esto es algo, digamos, que en los proyectos, digamos, de este año se ha incorporado en alguna estrategia que nosotros contamos. Gracias. Alejandra. A mí me gustaría, responder una parte y otra mostrar la lámina. Porque, bueno, primero, lo que nosotros manejamos respecto a la formación universitaria de intérprete en el país, carrera de pregrado, no existe. Existe un postítulo que da la UNCE, ¿cierto?, de intérprete en lengua de señas, por lo tanto las personas ya tienen una carrera de pregrado y cursan ese postítulo. Eso es lo que nosotros manejamos como información que yo diría que es bastante oficial. Creo que en la quinta región hay otra institución que hacía unos cursos, pero no sé el nivel, la verdad. Y no sé tampoco si continúa. Esto que estoy contando es como lo que ha tenido continuidad en el tiempo. Sé que también la UNCE, algo que ha sucedido ahora, que yo creo que es algo muy importante, es que la universidad, ¿cierto?, como muchas, ofrece a los jóvenes que están en el pregrado sacar una lengua en segundo idioma. Y el Departamento de Educación Diferencial logró poner lengua de señas como una de las lenguas a las que los estudiantes pudieran optar. Y la gran sorpresa para la institución, no para la Académica de Educación Diferencial, es que es la postulación que reventó la sala de clase. Entonces, la mayor cantidad de los estudiantes de la UNCE se están inscribiendo en lengua de señas como segunda lengua.
para nosotros fue un tema muy complejo. Cómo resolver, ¿cierto?, la posibilidad de contar con las personas más idóneas para la interpretación en el momento de la rendición de la PCU. Yo diría que aquí la respuesta no es simple si no contamos lo que antecedió. Y lo que antecedió fue lo siguiente. Cuando nosotros hicimos el levantamiento de las dificultades y la falta de accesibilidad de la prueba de selección universitaria, entrevistamos a estudiantes, a académicos de instituciones de educación superior, de las redes, a mucha gente, y entre esas personas estaban organizaciones de personas sordas y personas sordas. Dentro de las organizaciones de personas sordas, una que fue muy clave es aquella conformada por profesionales educadores sordos. Nos destruyeron porque en realidad lo estábamos haciendo pésimo. Y a partir de esas conversaciones y de los análisis fue que pudimos, ¿cierto?, construir una alternativa que no es la idónea, es la óptima, porque nosotros creemos que para hacerlo bien lo que tendríamos que hacer es tener la prueba en lengua de señas. Pero quizás ahora que el Ministerio se hace cargo del nuevo sistema de admisión, eso sea algo más viable que en el formato antiguo. Por lo pronto lo que tenemos, ¿cierto?, es una prueba que está en español y un intérprete que interpreta lo que el estudiante le solicita en cualquier momento de la prueba. Eso es algo muy distinto porque hasta ese momento no existía ni una prueba estandarizada en el país donde el intérprete pudiera interpretar lo que el estudiante le solicitara. Y el PPT que me gustaría mostrarle es de la selección que nosotros hicimos, para que vean más o menos cómo fue el porcentaje, cómo se distribuyó la evaluación. 2 láminas nomás van a hacer. Pero no se ve. Sí, pero... Ah, ya. Aquí está. Ya. ¿Cómo nosotros enfrentamos la evaluación de los intérpretes que se postularon? Primero hicimos una pauta, después contamos con 3 evaluadores que son externos al DEMRE. 2 intérpretes que estaban postitulados en la UNCE, uno era profesor de educación general y el otro era profesor de matemáticas, y una profesora sorda que es una profesora de educación general. Y promediamos estas evaluaciones. ¿Cómo se hizo el proceso? La persona que iba a ser evaluada no sabía en qué iba a consistir la evaluación. Entonces lo que hicimos fue videollamada y cuando aparecía, ¿cierto?, a cada persona fue evaluada por estos tres evaluadores, disculpen, valga la redundancia. Entonces se conectaban por videoconferencia y el evaluador le entregaba un texto tipo de pregunta de la prueba de selección universitaria y en ese momento el intérprete tenía que interpretarlo. Se murieron muchos en el camino en realidad porque las pruebas son difíciles de interpretar. Y después que era evaluado, quedaba grabada esa entrevista y la persona sorda hacía la segunda evaluación respecto a cómo estaba haciendo esa interpretación y el otro intérprete también evaluaba. Entonces terminamos teniendo, ¿cierto?, una base de datos con 3 evaluaciones. ¿Cuáles son los resultados? 141 personas nos enviaron los antecedentes, 85 personas se presentaron a la evaluación y de esas 85 este fue el resultado. 25 personas tuvieron un desempeño insuficiente, 27 un desempeño bajo, 28 un desempeño medio y 5 un alto desempeño. Creo que esa es la realidad que hay. ¿Cómo nosotros seleccionamos a la gente? La seleccionamos de alto desempeño a desempeño medio. Y esos son los criterios con los que nosotros estamos moviéndonos. Cuando se cae, porque además que esto reviste otra complejidad, y la otra complejidad es que es a lo largo de todo el país. Entonces en Santa Bárbara no es fácil tener un intérprete, por lo general tenemos que mover un intérprete con buena evaluación de otra región del país, lo que representa una serie, ¿cierto?, de inconvenientes logísticos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que en la medida en que
no exista una institucionalización formal a nivel de pregrado, es muy difícil que cualquier institucionalidad pueda darte la suficiente validación respecto al nivel de formación, ¿ya? Obviamente que eso sería, a ver, déjame mirar si hay algo más. ¿Me equivoqué para el otro lado? No, eso fue. Ya. Gracias. Pero no sufran, que estamos mejorando. Gracias, Alejandra. Bueno, asociado a también personas sordas, hay aquí una pregunta que plantea un caso, ¿sí? De un estudiante que fue buen estudiante durante toda la básica y la media, sordo, que rindió la PSU con ajuste y agradece al DEMRE, y que obtiene un buen puntaje y que postula a una universidad, pero como esa persona solo se maneja en la lengua de señas, luego, ¿qué pasa en la universidad estudiando? Ahí tenemos hartas reflexiones, ¿sí? Primero, yo me gustaría decir dos cositas y de ahí doy la palabra. Primero, decir que toda institución que recibe una persona sorda por ley está obligada a que esa persona tenga una intérprete que en el fondo le permita que su acceso a la universidad no tenga una enorme barrera a través del lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, es obligación de la institución, no es voluntad. Una institución que dice que no tiene intérprete tiene que contratarlo, ¿sí? Eso por ley. Luego, nosotros sabemos, y ahí Alejandra lo comentó, que la trayectoria educativa de una persona sorda tiene lamentablemente una brecha tremendamente grande, mucho más que otros estudiantes en situación de discapacidad, porque esa persona sorda ha pasado su vida en una trayectoria educativa en un segundo idioma que no es su idioma original. Por lo tanto, ha transitado educativamente con una enorme barrera. ¿Y eso tiene implicancia en los procesos de aprendizaje? Sin duda que sí. Eso primero como comentario. Y le pediría, no sé si Sandra también quiere participar de la conversación, pero creo que es un tema súper relevante y es la responsabilidad de calidad de la educación con discapacidad en general y en particular con población sorda. No, solo contar una experiencia que me parece muy valiosa. Digo, la discusión de la formación de los intérpretes es un tema. Hoy en Argentina 5 universidades están haciendo tecnicatura de intérprete, pero algo que se hizo en la Universidad de Entre Ríos es una especialización para personas sordas, que es de formato presencial una vez al mes, y vienen sordos de todo el país. Porque en relación a que para enseñar lengua de señas uno necesita de la persona sorda, hoy se está formando pedagógicamente a los sordos para que puedan ejercer esta función. Lo que dice Sandra creo que es la demanda también que la comunidad sorda tiene. O sea, la defensa que hay laboral de la relación con la enseñanza de la lengua de señas también tiene que ver, ¿cierto?, con que es una población que está históricamente muy excluida del trabajo. Y que si tú como Estado estás dispuesto a invertir en la formación de intérprete, perfectamente puedes también invertir en la mejor formación de las propias personas sordas, como forma complementaria. Lo del intérprete, me refiero. Respecto al caso que plantean del intérprete en lengua de señas, creo yo que ese caso es de mentira. Creo que es de mentira, ojalá fuera posible, pero en realidad las personas sordas que vía PSU han ingresado a una institución de educación superior son 2. De las 71 personas, no me acuerdo, en el PPT están los números, después ustedes lo pueden ver, que rindieron la PSU, 2 fueron seleccionadas. Y eso es una cuestión extraordinaria. De hecho, me acuerdo que una colega colombiana nos contaba una vez que ellos, después de 10 años de una PSU con intérprete, habían logrado ingresar un chico, fíjate, en Colombia. Nosotros pensamos que acá iba a ser algo así, pero el primer año no ingresó, de los 60, ninguno pudo quedar, ¿cierto?, seleccionado, y el año pasado quedaron 2 personas. ¿Por qué les digo que ojalá fuera posible que una persona sorda, hablante de lengua de señas, pudiera ingresar a la educación superior dando la PSU con intérprete? Es porque esa situación no es real, no se da. Una persona que tenga un nivel muy bueno de lengua de señas dando una PSU con un intérprete no alcanza.
No alcanza, la prueba está en español y los intérpretes que tenemos son con la formación que ustedes saben y hay una brecha enorme en la trayectoria educacional de las personas sordas. Entonces, porque creo que esta pregunta lo que está queriendo poner de relieve es que si una persona hablante de lengua de señas y no de español ingresa a la educación superior, ¿cómo va a sobrevivir a la educación superior o cómo va a poder cumplir con todos los requerimientos? Y después uno podría decir, y cuando egrese, ¿cómo se va a relacionar con su medio, con su entorno, si esta persona solo habla en lengua de señas? A mí ahí me gustaría más bien traer a la conversación una historia muy interesante que para mí es fantástica y quisiera algún día poder conocerla bien, que es lo que hicieron los suecos. Porque tiene que ver con la discusión que hay ahora de que las escuelas especiales no eran tan buenas, que es malo, que segregan, entonces cerrémoslas. ¿Qué es lo que hicieron los suecos? Los suecos tienen escuelas especiales para los sordos, donde terminan hablando sueco como segunda lengua e inglés como tercera lengua. ¿Qué significó eso? Implicó que ellos tomaron una decisión respecto a que el sistema educativo regular no era capaz de dar, de formar como necesitaban las personas sordas en su primera lengua y la segunda lengua. Podemos tener todas las discusiones de todo punto de vista que se desee, pero lo cierto es que es un ejemplo de un sistema que toma una decisión y que hace un desarrollo técnico de eso, porque lo que hoy día tenemos nosotros es que es mala la escuela especial, entonces los sordos están todos repartidos en cualquier escuela, ojalá les toquen de a 2 y de 3 para que no estén tan solos, porque estar incluido en un lugar donde todos los demás no hablan tu lengua es la mayor de las exclusiones. Claro. Yo cortito nomás, en relación a lo que decía Alejandra, claro, son dos chicos, digamos, sordos que a través de la PCU, pero nosotros vimos que nosotros tenemos, que nosotros, digamos, contribuimos, porque sabemos que, como decía Arlet, es un derecho y una obligación de las casas de estudio brindar un intérprete de lengua de señas, pero sabemos que no están preparados. Nosotros nos pasan mucho, nos dicen, no tenemos los recursos, digamos, para esto, pero esto es algo que está por ley. Sin embargo, nosotros estamos contribuyendo al proceso y a través de nuestro programa de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad, que este año son 60 los beneficiarios, yo creo que la mayoría son estudiantes sordos. Que están, digamos, en institutos o universidades privadas o centros de formación técnica. No tengo la claridad, digamos, cuántos son, digamos, a lo mejor no pidieron, digamos, alguna adaptación en la PCU, por eso no están en los registros. Pero la mayoría de los estudiantes que nosotros apoyamos a través de estos proyectos son estudiantes sordos. Y a través de ellos yo le decía que podía pedir asistente y nosotros le financiamos un intérprete de lengua de señas. Y claro, está la posibilidad de que después tenemos los proyectos de continuidad, entonces ellos durante todo su proceso educativo pueden estar postulando a CENADIS. Pero es un tema y es un desafío, porque después, ¿qué es lo que pasa, como decías tú, cuando ellos egresan? Sabemos que también a través de la ley de inclusión laboral también es una obligación cuando ellos entren a trabajar que la institución o la empresa les facilite un intérprete. Pero aunque esto sea ley, aún falta, digamos, concientizar, porque nosotros nos hemos encontrado con muchas barreras de las instituciones que dicen que no tienen los recursos para contratar un intérprete, aunque sea algo que es un derecho. Entonces ahí esa brecha existente es algo que hay que trabajar mucho y concientizar. Carola, para que te quedes con el micrófono, hay una segunda pregunta hacia ti puntual que tiene que ver con los plazos de postulación para las ayudas técnicas, porque lo que plantean que en la web de CENADI aparecen solo las ayudas, pero no los plazos de postulación. Si puedes señalarlo, por favor. Y hay alguien del público también que está haciendo una pregunta, ¿sí? Sí, sí. Sí. Gracias. Hola, ¿cómo están ustedes? Su nombre es Cristian Sangüesa Chesta. Su apodo es ese Cristian. Él tiene una opinión que falta
para el tema de la inclusión e integración. Él es una persona sorda. Y cuando ha tenido la oportunidad de ingresar a la universidad, él ha ido solo porque él es una persona mayor sin apoyo de su familia. Él ha pedido poder ingresar a la universidad, pero la comunicación no es 100%. Las personas se asustan al ver a una persona sorda. Él termina casi deprimido tratando de comunicarse a través de la escritura, pero aún así es un poco complicado el tema de la comunicación. Ha pedido a su hermana que lo ayude, que pueda ayudarle con la interpretación, y le han dicho que él, por ser una persona discapacitada, no puede ingresar a la universidad porque le falta dar todavía una PSU y que es una persona discapacitada. Él le ha respondido que él no es discapacitado porque él es una persona al igual que los demás, que él maneja, tiene una vida y que puede hacer muchas cosas que las demás personas también pueden hacer. Sí hay un tema de la clasificación de las personas que usan sillas de ruedas, ciegos o sordos. La comunicación o el tema de la misma PSU, de esto de la discriminación. ¿Por qué no existe la igualdad? Incorporar, poder compartir y poder hacer esta igualdad social, y que eso obviamente va a ayudar a que las personas tengan una mejor rol social, sin depresiones, y que tengan mayor ánimo, ¿cierto?, para poder luchar y seguir viviendo en esta sociedad. También el tema del trabajo ha sido complicado. Ha ido a muchos lugares a pedir ayuda, apoyo, pero tampoco lo ha tenido. Igual él necesita trabajar para poder desarrollarse, pero falta el tema de la lengua de señas. Las personas no saben lengua de señas. Él se queda en su casa algo deprimido, ¿cierto?, viendo la televisión, cuando él tiene una cantidad de posibilidades. Le gustaría poder que puedan incorporar, no sé, nadie en este caso, y que puedan participar igual con los otros grupos que están haciendo apoyo a las personas discapacitadas, que puedan ir enseñando, ¿cierto? Y que no se haga esta discriminación, que haya que puedan compartir, que las personas se puedan desarrollar, que puedan participar en la universidad, que puedan incorporarse en diferentes estamentos, ¿cierto?, tanto ciegos, sordos o cualquier tipo de discapacidad, que puedan unirse como amigos, ¿cierto?, que puedan tener las oportunidades. Y no importa que sean sordos, ciegos, y hay diferentes formas y alternativas de comunicación. En este caso con las personas sordas ciegas. Hay diferentes formas. Él se siente muy orgulloso de ser sordo, siempre que tiene la posibilidad de poder ayudar a otras personas, lo hace. Las personas oyentes falta mucho de que puedan conocer y participar, ¿cierto?, y aprender en este caso, no sé, las diferentes vías o formas de comunicación, y que abran más su mente, y que realmente se realice la inclusión y que haya una igualdad social. A las personas con discapacidad les cuesta mucho integrarse a la sociedad, tanto como en el trabajo. A él le gustaría mucho que tal vez Chile pueda llegar a ser como Europa, donde no existe esa brecha social entre discapacitados, ¿cierto?, y personas no discapacitadas en este caso, donde las personas sordas o personas discapacitadas tienen una vida totalmente normal. En los diferentes países también de Latinoamérica, como por ejemplo Brasil, dice que él se sorprendió con todo lo que contaste de la temática de Argentina, cómo ha avanzado, que es importante los avances que han hecho, y que como acá todavía la comparación en el fondo, que todavía estamos en pañales prácticamente. Eso. Yo soy intérprete de lengua de señas. Él es una persona sorda. Ella es mi esposa. Así que muchas gracias por la oportunidad de poder expresarse. Bueno, yo algo muy cortito en relación a lo que señaló Cristian. Es una realidad lo que está diciendo él. Yo creo que es muy fácil aquí nosotros sentarnos acá y decir que esto es ley, de que tienen que contar con intérprete, pero la realidad, claro, es distinta.
uno que está involucrado en la temática, nosotros sabemos que es un derecho. Entonces, cuando a nosotros nos dicen en la universidad o en el trabajo no colocar un intérprete, uno dice, pero ¿cómo si está por ley? Uno lo ve súper fácil. Pero para instituciones, para personas que están ajenos a la temática de la discapacidad, que no tienen un familiar con discapacidad, para ello algo totalmente desconocido. Y lógicamente todo lo que es desconocido de repente causa un poco de temor. ¿Cómo me voy a, y sobre todo con las personas sordas, cómo me voy a comunicar? Yo sé que al final la complicación para las personas sordas de la comunicación no es tanto, es más para el oyente, que dice, ¿cómo me voy a comunicar? Entonces, muchas veces la universidad hacían eso, no dejaban entrar a los estudiantes en el ámbito laboral. Lo que dice Cristian, una realidad, la empresa veían a una persona sorda el currículum de lado. Pero lo importante es que estamos avanzando y específicamente en el ámbito laboral. Es por eso que está esta ley de inclusión, en donde, por ejemplo, Cristian, si tú vas a postular y tú ves que tú cumplías con el perfil para ese puesto de trabajo, cumplías con las capacidades y ni siquiera te llamaron a una entrevista, tú puedes hacer la denuncia, cosa que antes de esta ley no se podía porque la empresa no tenía por qué dar una explicación. Porque a nadie nos dan una explicación cuando no nos contratan. En cambio acá no, pues si la persona se la denuncia, si ve que tenía todas las condiciones, cumplía con el perfil y fue por alguna razón fundada en su discapacidad, va a tener que hacer la denuncia y la empresa va a tener que demostrarse que este era el perfil del cargo, por eso no fue seleccionada esta persona. Entonces al menos ya estamos avanzando. Por eso a mí no me gusta hablar de sensibilización, yo siempre hablo de concientizar, porque nosotros no tenemos por qué andar sensibilizando con algo que es ley en nuestro país, sino que de concientizar tanto a las instituciones públicas y privadas, porque el tema de los intérpretes de lengua de señas es una realidad. La ley establece que todos los actos públicos, indiferente que haya una persona con discapacidad, tiene que contar con intérprete. Y a nosotros hasta muchos servicios públicos de repente nos dicen, ¿y de dónde sacamos el pago para eso? Pero nosotros le decimos, en todas las actividades hay coffee, en todas las actividades, digamos, hay recursos para todas esas cosas, entonces hay que concientizar, que se mentalicen de que tienen que destinar recursos para un intérprete. O sea, es así de fácil. Yo sé que para uno, digamos, es fácil decirlo, pero falta eso. Por eso que yo digo que hay que concientizar y es importante que ustedes mismos, las personas con discapacidad, ejerzan sus derechos. Es decir, que si tú vas a una entrevista o vas a un instituto, a alguna universidad y te niegan la matrícula, hacer la denuncia porque es la única forma de que la normativa vigente se cumpla. Ok, gracias Carola. No sé si alguien más quiere comentar. En honor al tiempo vamos a tener que ir cerrando. Dejamos la última pregunta, por favor. ¿Ah? No. Ahí sí. ¿Ahora sí? Disculpen, solamente como un aporte y como para dar aires de esperanza, ¿ya? Hola, yo soy Carol Uribe, profesora de Educación Diferencial de la Universidad de O'Higgins, vine de Rancagua, y contarle un poquito, y solo respecto de lo que está comentando, ¿no es cierto?, este joven, que olvidé su nombre, perdón. Bueno, en la Universidad de Rancagua coincidió, ¿no es cierto?, que yo soy un profesional que se ha dedicado, digamos, a trabajar con la comunidad sorda de la región. Yo soy súper regionalista, entonces yo me formé en el pedagógico, donde nos formamos con el postítulo de lengua de señas chilena, pero yo llevé, digamos, esta experiencia a mi región. Y de ahí hemos trabajado por muchos años en el tema de la enseñanza de la lengua de señas, y también comparto, ¿no es cierto?, y colaboro con CENADI, y hemos optado, digamos, por hacernos responsables, las personas que somos conocedoras un poco de la comunidad y de la lengua, llevarla por lo menos a nuestra región. Es cierto que vemos muy pocos intérpretes de lengua de señas. Solo yo en Rancagua me tengo que andar ahí distribuyendo por diferentes lugares y tengo que llamar colegas de Santiago para que puedan cubrir esta necesidad, porque hay muchos actos. Y como nosotros nos hemos vuelto responsables, nosotros vamos e insistimos que en todos los actos públicos al menos esté un intérprete de lengua de señas, digamos, formado y que entregue la información como corresponde. La tendencia es que los demás intérpretes o los intérpretes que no tienen una formación, ¿no es cierto?, reducen la información y cada vez informamos menos, ¿ya?, a la comunidad sorda, y eso sí que es injusto. Ahí ya estamos faltando a la equidad, ¿verdad?
Y contarles que, bueno, a lo mejor acá como universidad también lo pueden hacer. Nosotros en la Universidad de O'Higgins, desde el año pasado, se abrió un CFG para toda la comunidad universitaria y que también se llenaron. Ya tenemos 2 CFG este año en lengua de señas, digamos, para toda la comunidad universitaria. Y además tenemos cursos para todos los funcionarios, porque entendemos que de capitán a paje todo el mundo debería tener al menos un conocimiento básico de la lengua de señas chilena para poder comunicarse, digamos, con estas personas. Nosotros, en Rancagua, lamentablemente, han llegado estudiantes sordos que han ingresado vía PSU, vía regular, y estos estudiantes, que son 6, no manejan la lengua de señas chilena. No son competentes en su lengua nativa. ¿Cómo llegaron a la universidad? Me imagino que con mucho esfuerzo y con manejo a lo mejor del español, ¿no es cierto? Y con los recursos que pudieran tener. Pero también se está haciendo, ¿no es cierto?, un focus con esos estudiantes porque ellos sintieron la necesidad de aprender su lengua y se están formando hoy día, digamos, en este conjunto, ¿no es cierto?, una persona sorda con un profesor o un especialista en lengua de señas chilena. Y además, ¿no es cierto?, se forma a la comunidad y a todas las instituciones públicas y privadas de la región y de Rancagua en particular, también porque entendemos que en los servicios públicos al menos una persona o 2 personas por servicio debería manejar la lengua para poder comunicarse, digamos, con las personas que lo requieran. Eso quería comentarles. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Agradezco a Cristian y su invitación a que realmente hagamos carne las políticas en los distintos espacios en los cuales nos encontramos. Así que muchas gracias por todo lo que tú nos mostraste, sobre todo en primera persona, de que eres una persona que tienes una vida plena y que evidentemente hay enormes barreras en el contexto. Así que muchas gracias. Solo para cerrar, hay 2 preguntas vinculadas al lenguaje. Sin duda tenemos un enorme desafío de cambiar el lenguaje, por qué seguir hablando de discapacidad, y también una invitación a la intersectorialidad. O sea, no es posible que hoy día Chile, aún en la credencial de reconocimiento de discapacidad, se hable de una persona inválida. Creo que ahí tenemos enormes desafíos de cómo el modelo biomédico sigue imperando, siendo insuficiente. ¿Sí? Tenemos el desafío de hacer esos cambios. Bueno, agradezco mucho a las 3 invitadas, les pido un gran aplauso por su valiosa contribución.